A todos. Muchas gracias a todos los que se encuentran presentes y a la gran cantidad de asistentes que hay en el Zoom. Realmente es una alegría que un tema como el que hoy vamos a dar convoque a tantos asistentes y genere tanto interés. En el día de hoy nos va a acompañar el doctor Claudio Heredia, que en primer lugar el antecedente quizás más cercano a los afectos y a los niños, niñas, adolescentes es que ha sido abogado del niño. También ha sido durante muchísimos años abogado litigante y en el día de hoy está ejerciendo como juez de familia de la localidad de Venado Tuerto. Como ustedes habrán tomado conocimiento a través de la publicidad, la idea del día de hoy es abordar justamente el tema de la intervención y la participación del niño con la asistencia material y técnica del abogado del niño en todas aquellas situaciones de medidas excepcionales y situaciones de vulnerabilidad. A fin de dar, digamos, un manejo del tiempo al doctor y para ser prolijos en cuanto a la formulación de preguntas, les pedimos que las vayan dejando a través del chat y apenas él termina de hacer su intervención, hacemos un espacio de debate a través del Zoom para poder esclarecer aquellas dudas o cuestiones que tengan para plantearse. Muchas gracias, doctor. El micrófono es todo suyo. Bueno, buenas tardes para todos. Antes que nada, agradecer a Lorena por la invitación em, que me cursara el año pasado. Y bueno, es la segunda vez que voy a hablar de abogado del niño en este colegio. En el año 2017, junto con la doctora Mónica Melgares y la doctora Cintia Natales, tuvimos la oportunidad de poder eh, charlar respecto de esta figura nueva para muchos y no tan nueva si tomamos en consideración que desde la adhesión por parte del Estado Nacional a la Convención del Derecho del Niño en el año 1994, eh, con el rango de convención de aplicación inmediata por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, si bien Argentina se había adherido anteriormente a esa convención. Eh, bueno, el Colegio de Abogados en Venado Tuerto, en su momento, cuando vinimos a dar la charla, éramos todos abogados de la matrícula. Y dentro del Instituto de Derecho de Familia habíamos puesto en marcha la formación de distintos profesionales para que abracen esta modalidad de defensa del derecho del niño que no muchas veces es reconocida en el ámbito tribunalicio. Para empezar, yo considero que quienes no me conocen, tengo una forma de dar las charlas en el sentido de aplicar lo que pasa todos los días en, los tribunales de Venado Tuerto, que no siempre es la misma dinámica o la misma situación de lo que sucede en otros tribunales de esta provincia. Y voy a dar mi punto de vista respecto a la figura del abogado del niño y como toda ciencia del derecho, como la ciencia del derecho en sí, no es una fórmula matemática de uno más uno es dos. Hay interpretaciones y cada uno puede plantear lo que piensa respecto de esta cuestión. Eh, no es una charla para imponer ideas, sino para debatir, porque vuelvo a insistir, es una figura que ya vamos a ver, eh, no tuvo una recepción hasta la reforma del Código Civil y Comercial como tendría que haber sido, tomando en consideración
que la Convención desde el año 1994 tenía rango constitucional. ¿Sí? Entonces, partiendo de la idea de lo que es la figura del abogado del niño, yo considero que hay 5 ejes temáticos que hay que tomar en consideración. La convención propiamente dicha, lo que expresa el Código Civil y Comercial, nuestra ley provincial, la 12967, nuestra ley nacional 26061 y específicamente la ley provincial 13923 que crea la figura del abogado del niño. Em, la Convención del Derecho del Niño como ley interna, a través de su sanción en el año 1990, a través de la figura, a través del número 23849, establece en el artículo 3 el interés superior del niño. También ese interés superior lo vamos a encontrar en la 26061 y en la 12967, con distintos articulados. Específicamente la Convención, en su artículo 12, expresamente habla del derecho de todo niño a ser oído y a expresar su opinión en todos los asuntos que lo afectan. Y en el segundo párrafo indica: se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado. La ley 12967 provincial, en el artículo 25, inciso E, expresamente indica ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia en forma privada y confidencial. La ley 26061, el artículo 27, el inciso C, ser asistido por un abogado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento. Vamos a volver a eso y vamos a volver sobre el articulado y vamos a volver específicamente cuando hablemos de las medidas excepcionales. Em, y acá hay un punto que hay que tener en consideración. El decreto 415 del 2006, que reglamenta la 26061, dice que la designación del abogado procede sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público. ¿Sí? Cuestión que es altamente importante porque existen confusión eh, respecto de la figura que ejerce el Ministerio Público y la confusión, y el rol que ejerce el abogado del niño. La ley 13923, en el artículo 12, indica que los órganos administrativos y judiciales tienen el deber de informar, bajo sanción de nulidad, a los niños que tengan afectados derechos o intereses que tienen derecho a designar un abogado o abogada personal. En caso de no contar con recursos, se podrá designar a alguien del registro. Y el artículo 13, específicamente, indica que es de designación obligatoria en las medidas excepcionales. Si analizamos lo que expresa el Código Civil y Comercial, el artículo 26, la persona menor de edad ejerce su derecho a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos en el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con su representante legal, puede intervenir con la asistencia letrada. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial. ¿Sí? Ahí el artículo 26 toma lo que expresa el artículo 12 de la Convención. En el caso del 6, por ejemplo, voy a hablar de algo específico. El caso 677 establece una presunción genérica respecto al grado de madurez para intervenir por sí en el proceso. Y acá es una cuestión de debate y después voy a dar mi opinión respecto a esta cuestión. Se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores. Tenemos que retomar y volver a lo que dice el artículo 25 del Código Civil y Comercial, que establece las diferentes categorías etarias que tienen los niños. La regla de Brasilia, ¿sí?, que fuera adoptada por nuestros máximos tribunales, tanto a nivel nacional como provincial, considera que todo niño, niña y adolescente como sujeto vulnerable por su condición de edad, y en ese sentido la regla 64 y 65 habla de la necesidad de la presencia de un profesional que garantice su derecho previamente y durante el acto judicial.
Yo sinceramente considero, y siguiendo a un referente respecto de eh, la figura del abogado del niño, como es el doctor Solari, desde mi modesto punto de vista, eh, y siguiendo la ley 26061 y la 12967, la designación de un abogado del niño o la designación de un abogado que represente al niño o el pedido de un abogado por parte del niño es sin importar la edad, ¿sí? El tema de resumir todo a una capacidad progresiva o de determinar si ese niño está en condiciones de conocer lo que significa la designación de un abogado del niño, este, me parece que es un contrasentido respecto a lo que establece la Convención. Si analizamos lo que fue el movimiento jurisprudencial de la Corte antes de la reforma, en el 2010 la Corte recepcionó el pedido de la designación de un abogado del niño respecto de un pedido expreso de la defensora oficial, y dispuso la designación de un abogado del niño que lo represente en un proceso de divorcio de sus progenitores. Y en eso, tomando en cuenta ese fallo del año 2010, hay un comentario del propio doctor Solari que dice que la Corte Suprema, adoptando un buen criterio, no distinguió entre menores adultos y menores impúberes para tener un abogado en el proceso judicial. Se trataba de dos hermanas, una que era mayor de 14 y una menor de 14. Como contrariamente lo vienen haciendo los tribunales. En efecto, se ordena la medida para que la asistencia letrada sea asumida para ambas niñas, sin tomar en consideración la edad, o sea, la franja etaria de cada una de ellas. Sin perjuicio de esto, en el año 2012 hay dos fallos, uno del mes de junio y otro me parece que es del mes de noviembre, que lo tengo apuntado por acá, en donde la Corte rechaza el pedido de designación de abogado del niño eh, y considera que lo apropiado para para estos niños que eran menores de 14 años era la designación de un tutor especial. ¿Sí? Esta designación de tutor especial la tenemos, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo, en fallos del año 2020 de la Cámara Nacional Civil, Sala 1, que consideró también que era necesario la designación de un tutor especial, ¿sí? Y se le imponía a ese tutor especial entablar un contacto dinámico con la persona menor de edad que le permita percibir sus inquietudes, deseos y aspiraciones. Recordemos que mientras el abogado del niño actúa en carácter de patrocinante de este y parte de la idea de la capacidad progresiva, en tanto sujeto activo de derecho, su participación en el proceso no reemplaza al niño en su palabra, sino que responde a los intereses personales y autónomos, en tanto que el tutor supone la incapacidad de poder discernir por sí. Es fundamental tomar en consideración estas distintas aristas que se fueron dando y que se fueron generando. Eh, Desde el año 2021, en diciembre del año 2021, que tuve la oportunidad de hacerme cargo del juzgado de familia de Venado Tuerto, he intentado, intento, y voy a seguir intentando, de que la figura del abogado del niño tenga presencia eh, muy importante en los procesos en donde se debaten muchas veces cuestiones de adultos, pero que el niño indefectiblemente queda involucrado. Entonces, desde mi rol anterior como abogado de la matrícula y como abogado del niño, le he dado y le voy a seguir dando participación a esos abogados que vienen trabajando desinteresadamente. Tienen que entender que el abogado del niño muchas veces, en la mayoría de los casos, trabaja sin percibir honorarios dentro de los procesos
Y el trabajo que hacen es un trabajo de campo necesario para llevar la palabra exacta de ese niño adentro de un proceso en donde el conflicto de los adultos lo ha arrastrado y muchas veces termina siendo prenda de negociación de los desencuentros del padre y de la madre. En el caso específico de las medidas excepcionales, em, trabajando como abogado del niño, durante mucho tiempo no teníamos la participación que era necesaria en todo este tipo de procedimientos. Sin perjuicio de eso, siempre hemos trabajado y se ha trabajado en, en la participación de dentro de esas medidas. Insisto, desde mi llegada al juzgado, la designación del abogado del niño fue una condición eh, que no di objeto a discusión eh, y una imposición necesaria, digamos, en el hecho de que tengan conocimiento exacto de lo que está pasando. Nosotros en Venado Tuerto trabajamos con una doble designación de abogado del niño para que trabajen en forma indistinta, eh, porque consideramos también desde el juzgado que el trabajo dual del abogado del niño y las distintas miradas que cada uno de ellos puede tener hacen un trabajo mucho más complementario. Muchas veces nos encontramos con situaciones en donde hay situaciones valga la redundancia, de hermanos y la designación de un solo abogado del niño, en un caso puntual, por ejemplo, en Venado Tuerto, con 6 hermanos, la designación de un solo abogado del niño hubiese sido, a ver, muy desgastante para ese profesional. Y el trabajo dual de esas dos profesionales tienen la habilidad y la facilidad de poder eh, darle al tribunal la mirada íntegra de la problemática que le toca analizar. El abogado del niño, desde mi punto de vista, tiene que participar absolutamente en todos los procedimientos. La nueva delegada, estamos en tratativa para charlar y ver la posibilidad que desde el mismo momento que se implemente la medida excepcional, desde la misma dirección provincial, se pueda designar a ese abogado del niño, pero el trabajo que se hace en el tribunal desde el momento que eh, llega la medida excepcional es en el primer decreto pedir el sorteo del abogado del niño al Colegio de Abogados de Venado Tuerto. Y en esa terna que nos remiten, nosotros desde el tribunal hacemos un sorteo y designamos a 2 profesionales. Esas 2 profesionales se, em, tienen que aceptar el cargo, obviamente, como corresponde, y posteriormente empiezan a hacer un trabajo conjuntamente con la dirección provincial y con los órganos de primer nivel que han venido trabajando hasta ese momento. Se intenta trabajar en forma conjunta. Yo soy una persona que me convenzo que al momento de tener una audiencia o de charlar es la forma más clara de tener un panorama exacto del trabajo que se hace desde el territorio y el trabajo que se hace también dentro, para poder plasmarlo dentro del expediente. En todas y en cada una de las etapas del proceso de la medida excepcional, las abogadas del niño o los abogados del niño tienen participación activa. No hay etapa del proceso de la medida excepcional en donde las abogadas del niño no tengan esa participación. Y esa participación conlleva también al hecho de que si hay que tomar una medida de situación de adoptabilidad y cuando llega el momento de selección de, de las distintas ternas que nos remite el registro único, eh, hacemos
una, una reunión en el tribunal, se fija una audiencia, se escucha a los distintos candidatos o distintas personas que nos han remitido el legajo, y no solamente participan los abogados del niño, sino que también participa el asesor de menores, participa la delegación provincial, y la selección es una selección que, si bien la toma el juez, eh, es una selección en donde se escuchan todas las voces. Tenemos que pensar de que en esa selección que el tribunal termina dictando, está el futuro de un niño, está el futuro de una nueva familia, está el futuro de encontrar o de hacer cesar definitivamente la situación de vulnerabilidad. El hecho de tener esta forma de trabajar, me parece que desde lo práctico es mucho más abarcativo, y también me da la posibilidad desde el tribunal poder tener las distintas miradas necesarias para una toma de decisión tan importante, ya sea para que este niño vuelva con su familia de origen, o ya sea para declarar la situación de adoptabilidad de ese niño. O también, en el caso, como hemos tenido, de buscar salidas alternativas a las situaciones que se nos plantean en el juzgado. El rol del abogado del niño no abarca únicamente desde la mirada que tengo en cuanto a la conflictividad de los hechos, no abarca únicamente las medidas excepcionales. En nuestro juzgado, las situaciones de vulnerabilidad de estos niños, ni que hablar si hay un niño en situación de violencia, pero hemos designado en muchos casos abogados del niño en grado de complejidad de situaciones de adultos en donde, como dije antes, el niño quedaba o la niña quedaba involucrada en ese conflicto difícil, y en ese conflicto en donde las emociones de los adultos prevalecen sobre las emociones de los propios hijos. Y esas emociones muchas veces, o esa sensación, esa vulneración, esa, a ver, esa mirada no hacia el costado, sino hacia adelante, eh, muchas veces ese niño, niña, adolescente queda en un estado de vulneración absoluta, fundamentalmente emocional. Y en esos grados de conflictividad, o en esos problemas de conflictividad, en esos expedientes farragosos que nos ha tocado y que nos toca atravesar todos los días, la designación del abogado del niño se vuelve preponderante. Em, el hecho de designar un abogado del niño no ha pasado, y hemos tenido situaciones en donde el niño, por ejemplo, ha sido escuchado, posteriormente se ha designado el abogado del niño, y posteriormente a esa designación, con las entrevistas llevadas adelante por los abogados, eh, hemos escuchado nuevamente a ese niño. La figura de ese profesional que lleva adelante esa defensa, esa parte del proceso, porque para mí el abogado del niño es parte dentro del proceso, ¿sí? Deja de ser un conflicto dual para ser un conflicto de tres partes. Eh, es fundamental porque, bueno, ese abogado del niño va a ejercer una representación, y va a ejercer la representación práctica de lo que ese niño quiere expresar, de lo que ese niño, niña, adolescente quiere manifestar, y en función de eso, muchas veces, de estas manifestaciones, es cuando el tribunal cuenta con los elementos más claros
para poder llevar adelante una decisión lo más ajustada y lo más acorde a un conflicto que es de adulto y que ese niño está inmerso. ¿Sí? Doctora, no sé si quieren que si hacen alguna pregunta o algo por el estilo. Bien, sigo entonces, sigo. Eh, en el año 2022, en el año 2022 tuve oportunidad de dar una charla junto con la doctora en la Facultad de Derecho de Rosario y hablando sobre la situación de vulnerabilidad de estos niños, niñas, adolescentes, tengo el convencimiento de que ese niño, niña, adolescente en las situaciones de violencia son víctimas directas de esas situaciones. Son víctimas directas no solamente en los casos, como dije antes, en donde haya sido víctimas de, valga la redundancia, de delitos sexuales, sino también cuando eh, son testigos de las situaciones de violencia. Y al ser testigo de las situaciones de violencia y al hablar muchas veces con esos niños y al diálogo franco que uno puede llegar a tener con esos niños, descubre cuál es la real situación de esos progenitores. Tengo para mí la enseñanza de, de un juez de esta provincia que en el ejercicio de la profesión le insistía dentro de un expediente que el niño sea escuchado. Y ese juez, en un decreto de 3 páginas, de 3 renglones, me explicó que es un derecho del niño ser escuchado. Y me explicó también de que es una facultad del tribunal. A mí escuchar a los chicos me resulta mucho más fácil por la sinceridad que ellos plantean, que escuchar a los propios adultos, cuyos discursos muchas veces vienen cargados eh, de intereses y de intenciones de buscar una cuestión de revancha o una cuestión de, de pelea o de controversia con el otro progenitor. La palabra del niño es necesaria y es una palabra en donde lo que hemos tenido la oportunidad de escuchar a muchos chicos, ya sea en el rol de abogado del niño o como, en este caso como magistrado, vienen cargada de simpleza y viene cargada de sin dobleces, digamos. Escuchar al niño es tener a ver, la tranquilidad de que nos va a expresar, obviamente, lo que le está pasando. No, no escapa a esta situación, la escucha y darse cuenta si existe ese mensaje adultizado o ese mensaje este, sesgado o direccionado por alguno de los progenitores. Por eso, eh, la representación de ese niño en un conflicto donde de los propios padres es necesaria. Un día hablando con una profesional me dice, ¿y cuál sería el rol que uno tiene que ejercer como abogado del niño? Yo considero que uno tiene que hacer todo, absolutamente todo lo que tendría que hacer con cualquier cliente que caiga al estudio. Es decir, plantear absolutamente todo lo que se considere que es necesario para ese chico dentro del expediente, en función de lo que él le ha manifestado y en función de lo que ese chico estaría necesitando. Si es necesario, si el debate allá por el año 2015, 2016, era si el abogado del niño podía ofrecer pruebas, si el abogado del niño podía cuestionar, si el abogado del niño
podía recurrir? Claramente que sí. Nosotros hemos tenido dentro del juzgado de familia juicio de alimentos iniciado por el abogado del niño dentro de un expediente de conflictividad extrema. Entonces, el rol del abogado del niño en todo tipo de proceso es el rol de un abogado de parte. Lo que muchas veces tienen que entender es que esa parte es una parte imprescindible en el conflicto de, de los adultos. Parecería muchas veces de que el abogado del niño es un objeto que se puede utilizar de acuerdo a las necesidades que tiene el tribunal. Tienen que partir también de la idea de que el abogado del niño no es un colaborador del tribunal. Hay un fallo que lo tenía por algún lado, pero en algún lado, sí, acá lo tengo. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza del año 2014, en donde textualmente se indica, se dispone de oficio la designación de un abogado que defienda exclusivamente los intereses del niño en la causa sin influencias externas, quien deberá informar periódicamente al tribunal sobre el efectivo cumplimiento o incumplimiento de los deberes impuestos a las partes. El abogado del niño, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza en el año 2014, con cita online que la puedan encontrar, de abril del 2014, es decir, 4 meses, eh, un año y 4 meses antes de que se pusiera en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, consideraba de que para ese caso el abogado del niño era un colaborador del tribunal. No comparto la idea, el abogado del niño, reitero, es una parte imprescindible dentro de un conflicto. Cuando ese abogado del niño empieza a intervenir en un conflicto de los adultos, en donde hay una situación de vulnerabilidad que es perceptible, que es totalmente percibida por el tribunal, no es ni el abogado del padre ni el abogado de la madre, es el abogado de los hijos que tuvieron durante esa relación y que van a defender los derechos de, de ese chico, de esa nena, de ese niño, de ese adolescente, dentro del proceso. No estamos debatiendo si es el abogado de uno o de la otra parte. Nos encontramos muchas veces con padres o madres que llaman a los abogados designados como abogado del niño dentro del expediente pidiéndole cosas. Y claramente el abogado del niño no está para cubrir esas necesidades. Para eso ellos tienen sus propios profesionales que tendrán que hacer lo que crean conveniente dentro del proceso. Pero el abogado del niño ejerce la representación de ese niño. Dentro de una situación de vulnerabilidad, ya sea en una situación de violencia, en una medida excepcional, o ya sea en un régimen de comunicación, en lo que ustedes consideren de que eh, puede intervenir este abogado del niño. Para mí no hay que limitar la figura del abogado del niño únicamente a lo que establece la ley obligatoriamente. La obligatoriedad de la ley que habla el artículo 13 eh, son 3 incisos en donde, desde mi punto de vista, se queda corto. O sea, es un artículo que quedó a mitad de camino, porque habla en todo procedimiento administrativo, en los procesos judiciales donde el niño, niña, adolescente haya sido víctima de delitos sexuales, y en los procesos judiciales donde niña, niño, adolescente o persona del medio familiar o centro de vida sean víctimas de violencia familiar o violencia de género. Y cuando los padres se están arrancando los pocos pelos que tienen dentro de determinados procesos en donde hay obstrucción para el régimen de comunicación, no hay posibilidad de ponerse de acuerdo respecto de, de la situación del régimen de cuidado. Ese niño no es víctima de una situación de los adultos, no es víctima, no está siendo vulnerado su derecho. Considero que sí. Por eso digo que el artículo 13 tendría que haber sido un poco más amplio. Voy a hablar de algo que para mí me tocó resolverlo hace muy pocos días, respecto de un pedido
dos abogadas de Venado Tuerto, en una situación de, plantearon una aclaratoria respecto de los honorarios. Eh, Voy a ponerlos en contexto, una situación que arranca allá, me parece que por el año 2019, con una situación de violencia que se fue extendiendo con demandas de fondo de régimen de responsabilidad parental, régimen de cuidado, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Haciéndosela bien cortita, terminan firmando un acuerdo y en ese acuerdo, obviamente en el expediente de violencia ya habían sido designadas estas abogadas del niño. En ese acuerdo las abogadas del niño no participaron, no tuvieron ni siquiera la más mínima participación. Ese acuerdo pasó por el control del asesor de menores. En líneas generales, el acuerdo cubría absolutamente todas los derechos de esa niña, porque era una niña de la que estaba involucrada. Y las abogadas plantearon una aclaratoria porque, bueno, el acuerdo decía de que las costas iban a ser por su orden. Eh, en la aclaratoria planteaban quién se iba a hacer cargo de sus honorarios. Consideré y considero de que me tomé la atribución de ser un poco más, de excederme, no centrar la decisión únicamente a la aclaratoria misma, sino que me parece que me tomé el atrevimiento de escribir un poco sobre lo que realmente yo consideraba que era la figura del abogado del niño y de la importancia de la actuación de esas profesionales dentro del proceso, porque analizando la totalidad del contexto, durante mucho tiempo había estado inactivo y fueron las mismas abogadas del niño las que pidieron la clausura del término probatorio, ofrecieron prueba dentro de los expedientes, hicieron firmar a la misma niña los distintos escritos que se fueron presentando y, como dije antes, pidieron esa clausura. Es decir, que estando clausurado el término de prueba, recién ahí las partes llegaron a un entendimiento y consideré de que ambos progenitores eran responsables del pago de los honorarios, más allá del acuerdo en donde habían suscripto que las costas eran por su orden. ¿Por qué? Porque ellas, o sea, tanto padre como madre, habían generado la intervención de esos abogados del niño dentro del expediente. Eh, y me detuve en la resolución a explicar brevemente de esto que vengo hablando hasta ahora, de la figura de parte procesal del abogado del niño. No hay que confundirla, es un grosso error. Estamos padeciendo en la justicia de Santa Fe eh, una condena continental por el caso María. Entonces, me parece de que tenemos que reflexionar y cuando hablo eh, utilizo la primera persona del plural, nosotros tenemos que reflexionar todos los que estamos de una u otra manera involucrados en los procesos, tenemos que reflexionar y dar verdadera identidad al hecho de la participación de este niño o niña adolescente en un conflicto de adultos, en donde por mezquindad muchas veces no llegan a un entendimiento y este niño, niña y adolescente queda inmerso en una vorágine de discusión jurisdiccional innecesaria. Entonces, si el tribunal toma la iniciativa, ya sea de oficio o a pedido del asesor de menores, de designar un abogado del niño, los progenitores se tendrán que hacer cargo, por lo menos en Venado Tuerto, de que esos honorarios profesionales son a cargo de lo que ellos mismos generaron. Y cuando digo que tenemos que analizar es porque muchas veces desde el mismo ejercicio profesional se desconoce cuál es la verdadera figura del abogado del niño
y muchas veces se confunde ese rol del abogado del niño con la escucha. Por ejemplo, yo en el año 2018 tuve un tema em, con otra abogada, ejercíamos el rol de abogado del niño de, de una nena, y en el ejercicio de ese rol, la profesional, la abogada de la progenitora, presentó un escrito diciendo de que no era necesaria la intervención nuestra porque la niña ya había sido escuchada en sede judicial. Separemos. Artículo 12 de la Convención. Está muy bien que sea escuchada. Y la representación, em, a ver, uno tiene em, en el ejercicio de la profesión, o tenía en el ejercicio de la profesión, eh, el rol de aclarar determinadas confusiones que tenían muchos profesionales respecto de ese tema. Por eso me convenzo de que no todos los profesionales pueden hacer derecho de familia. No todos los profesionales están capacitados para ser abogados de un conflicto familiar. Muchas veces se confunde y muchas veces caemos en la confusión de tratar un conflicto de familia como si fuera un incumplimiento contractual o el cobro de un cheque. Y lamentablemente, muchos profesionales no tienen la empatía que tendrían que tener ante eh, el momento que le toca eh, representar a alguien que está atravesando por un conflicto familiar. Eh, Ser abogado del niño es ser totalmente empático con la problemática y entender a ese niño que desde su visión muy particular va a tratar de llegar, va a tratar a ver, de poder transmitirle al tribunal qué es lo que le está pasando. Y si uno en el ejercicio de la magistratura no puede llegar a dilucidar ese mensaje, bueno, estamos bastante confundidos. Y estamos bastante confundidos también si nos toca representar a un padre o una madre y no le damos a ese abogado del niño el rol que realmente tiene en cada uno de los procesos. Entonces, me parece que es un momento para empezar a reflexionar sobre la importancia que tiene la figura del abogado del niño, tomando en consideración que tenemos una convención que es de aplicación obligatoria, tenemos una ley provincial que nos exige, como es la ley 12967 y la 26061 y la 13923, que nos exige desde determinados articulados la necesidad de que esos niños estén representados. Pero no nos quedemos únicamente con lo que nos dice estas leyes provinciales, sino que analicemos también que muchas veces esos abogados del niño no vienen a obstruir el proceso en donde se discute un régimen de comunicación, de contacto o de cuidado, o una misma cuota alimentaria, sino que vienen a echar claridad, fundamentalmente porque ese abogado del niño va a intentar por todos los medios que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra inmersa ese niño, niña, adolescente, empiece a terminar. Es el trabajo del abogado del niño, es el trabajo del tribunal, es el trabajo del asesor de menores es el trabajo también de los abogados de cada una de las partes. Doctora. Mm. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, no tengo ningún tipo de inconveniente.
Si quieren hacer alguna pregunta, no tengo problema en contestarles. ¿O fui muy claro? Bien. Pero, Doctor, acá en el chat hay una pregunta. eh, Plantea el asistente, dice, no alcancé a escuchar si es el propio tribunal el que puede pedir la participación del abogado del niño. Y en su caso sería importante determinar, de acuerdo a su experticia, aquellos casos más paradigmáticos donde se haya solicitado esa participación. bueno, a ver, yo voy a hablar desde la práctica en el juzgado de Venado Tuerto. El pedido puede ser por el propio asesor de penores eh, y en su defecto el propio tribunal en situaciones bien, bien particulares. Hemos designado no, mejor dicho, hemos ordenado el sorteo del abogado del niño eh, con una terna del Colegio de Abogados de Venado Tuerto. Eh, lo que sí, obviamente, a tomar en consideración la designación del abogado del niño en las situaciones de violencia en donde ese niño o niño adolescente está involucrado es obligatoria por la 13923, es decir, que el tribunal tiene una imposición legal. Y por el otro lado, en los casos en donde hay una situación de conflictividad, muchas veces el propio asesor de menores nos pide la designación de abogado del niño o en muchos casos, antes del pedido del asesor, desde el mismo tribunal se, se pide el sorteo de esa terna. Acá hay otra pregunta de la doctora María de los Ángeles Oliva y ella consulta, cuando lo propone una de las partes, ¿quién abona los honorarios del mismo? Bueno, volviendo al tema anterior, a lo que dije antes de terminar con la exposición. A ver, yo considero de que la designación de un abogado del niño, hubo situaciones en donde los profesionales de, de alguna de las partes han pedido la designación de abogado del niño y el tribunal se ha tomado el tiempo para analizar si correspondía o no correspondía esa designación. Fundamentalmente, nosotros el análisis que se hace es desde la conflictividad. En función de esa conflictividad, voy a dar mi punto de vista en función de lo ya resuelto. Es decir, que si es una situación de conflictividad que amerita la designación de un abogado del niño, o en este caso la designación dual que tenemos nosotros en Venado Tuerto, eh, habría que hacer el análisis puntual eh, de la situación al momento de resolver la totalidad del conflicto y ver el resultado de ese conflicto, ¿sí? Pero el pedido de designación de uno o el pedido de una de las partes no implica de por sí que
la otra parte sea condenada en costas o sea condenado al pago de los honorarios del abogado del niño. El análisis se hace en un análisis en conjunto y en total con todos los elementos y si hay que dictar una resolución definitiva, bueno, se verá en ese momento. Bien, acá hay otra pregunta que señala desde qué edad se debe o considera se puede designar un abogado del niño. Bien, partamos de la base de que la ley provincial ya nos establece de arranque que no hay edad, ¿sí? Porque en los casos de medidas excepcionales se impone, en los casos de situaciones de violencia se impone y en los casos de delitos sexuales también se impone. Es decir, no tenemos una edad desde el momento en el cual eh, designar a un abogado del niño. Lo que sí es, yo me parece que hay que dejar aclarado alguna cuestión que es donde se genera el mayor conflicto o la mayor confusión. Una cosa es la designación del abogado del niño por parte del tribunal o a pedido del asesor de menores y otra cosa es que ese niño aparezca dentro del conflicto con su propio abogado, ¿sí? O ese abogado que lo represente. Desde mi punto de vista, y tomando en consideración lo que dice la ley provincial, no hay edad para designar a un abogado del niño si el conflicto de los progenitores o el conflicto por el cual ese niño o niña adolescente está atravesado, amerita la designación de ese abogado del niño. ¿Sí? Bien, ¿qué opinión le merece la designación del abogado, perdón, no sé la designación, la intervención del niño con un abogado de confianza? Bien, eso es un poco lo que dije antes. Me parece de que la designación de un abogado de confianza por parte del niño tendríamos que analizar, ahí sí, llegado el caso, si ese niño, niña o adolescente reconoce o, a ver, tiene una real dimensión de lo que significa designar un abogado dentro del proceso. En ese caso en particular, habría que hacer un análisis contextualizado de toda la situación y una intervención interdisciplinaria, llegado el caso, y hablo en potencial, porque hablar en líneas generales es muchas veces abarcativa de determinadas situaciones que no se nos plantean. Pero bueno, habría que analizar interdisciplinariamente si este niño o niña adolescente comprende la realidad de la designación o el alcance que tiene la designación de un propio abogado o un abogado particular que lo represente dentro de un proceso. Señala, desde el resguardo que debemos tener como abogados o abogadas del niño, quisiera preguntarle qué opinión le merece la necesidad de acompañar las instrucciones escritas que confieren los niños a los profesionales. Por su parte, ¿considera que las instrucciones deben solicitarse al niño por escrito respecto a las cuestiones más relevantes o respecto de todas las cuestiones instruidas? A ver, bien. Respecto de esas instrucciones que el propio niño pudo haber expresado. Hemos tenido, por ejemplo, en nuestro tribunal situaciones en donde, como dije antes, en el caso este que nos tocó analizar respecto de la condena en costa, los escritos eran firmados por esa misma niña conjuntamente patrocinado con sus abogadas. El pedido, a ver, el pedido que puede hacer o la instrucción que le puede dar ese niño o niña adolescente a esos abogados, lo pueden plasmar de la forma que crean conveniente. Desde mi punto de vista, es el profesional quien tiene que aconsejar a ese niño, porque más allá de la función de ese abogado del niño, que es llevar la voz del niño adentro del expediente, el rol del abogado no hay que perderlo en el sentido de aconsejar a ese niño qué es lo mejor para él dentro del proceso, sin perjuicio de que se exprese en el expediente
qué es lo que él estaría necesitando. Hay otra consulta vinculada a la declaración de adoptabilidad. Dice, ¿cuál sería el rol del abogado del niño y quién ejerce la representación legal en tiempos que pueden ser prolongados? La representación legal. Bueno, a ver, nosotros hemos tenido en el tribunal situaciones en donde se han, obviamente, eh, dispuesto la situación de adoptabilidad de diferentes niños, niñas y adolescentes. Eh, la representación de esos niños dentro del proceso la tienen, obviamente, los propios abogados designados dentro dentro de esos expedientes. Y hay un acompañamiento, entonces, esa representación que ejercen esos propios abogados muchas veces se generan a través de las distintas escuchas que se van haciendo y de las distintas entrevistas que se van plasmando dentro del expediente, en donde vamos viendo qué necesita ese niño o cuáles son sus deseos que son expuestos por esos mismos abogados dentro de los expedientes. Considero que la representación, ¿sí?, no la ejerce la dirección provincial, sino que la ejercen los propios abogados dentro de los expedientes. ¿Por qué? Porque están ejerciendo ese rol de abogado del niño, defendiendo por ley los derechos de esos niños dentro de ese proceso. No nos olvidemos que muchas veces en esas situaciones de adoptabilidad que nos encontramos, en esas situaciones de adoptabilidad, el padre, la madre, las figuras que tendrían que ejercer la representación legalmente no están. Entonces, la figura de ese abogado del niño es la representación legal, ¿sí?, jurídica, digamos, de esos niños dentro del proceso. Otra de las consultas es sobre la diferencia entre abogado del niño y tutor vinculado a la edad del niño. Bueno, a ver, yo ha sido desde mi punto de vista, y digo lo mismo que dije al principio, yo considero que la designación de un abogado del niño dentro de un proceso no implica empezar a analizar la edad o la franja etaria de ese niño para poderle designar un abogado del niño. Desde mi modesto punto de vista, y es una materia totalmente opinable, gracias a Dios, el derecho no es una ciencia exacta, la figura del tutor es una figura que de por sí arranca indicando de que ese niño no tiene capacidad para poder manifestar o decidir por sí mismo respecto de determinadas cuestiones que lo afectan. Por eso considero que la figura de ese abogado del niño dentro del expediente es una figura que se ajusta más a la convención, que se ajusta más a lo que establece nuestra ley de protección integral y que se ajusta más a la figura un poco mixta que tiene el Código Civil y Comercial respecto de la importancia del rol del abogado del niño y de ejercer esa representación dentro de los procesos en donde están en juego sus derechos. La figura del tutor, insisto, eh, me da a mí la pauta de partir de una discapacidad de ese niño. Y esa discapacidad de ese niño tenemos que dejarnos de alejarnos ya definitivamente de la figura del Estado protegiendo a ese niño. Ese niño es un sujeto de derecho, ese niño necesita que el Estado, en este caso representado por el tribunal, lo escuche como sujeto de derecho y no como sujeto de protección. Y ejercer el rol, me parece que la figura del rol del abogado del niño es la figura que mejor se adapta para el ejercicio pleno de los derechos que tiene. Vamos con otra consulta, la doctora Analía Imperiale. La posibilidad de designar un abogado es un derecho, por tanto pueden desear tenerlo como no. Asimismo, la ley lo impone en ciertas situaciones,
¿Por qué entonces, si un niño se presenta con su abogado de confianza y considerando que la capacidad se presume, habría, como expresa usted, que analizar si entiende o no la procedencia? Bien. A ver, claramente yo considero de que un niño si se presenta al tribunal y tiene 9, 10 años, por ejemplo, ¿sí? Para dar una edad intermedia. En este punto considero de que es necesario un análisis previo. El análisis previo es- a ver, para que se entienda, el análisis previo de poder demostrar si ese niño tiene conocimiento exacto de lo que implica la designación del abogado de un abogado de confianza. No pasa por el hecho de que eh, desde mi punto de vista, de considerar de que ese niño no tendría derecho a una representación, pero sí analizar o indagar si conoce el verdadero alcance de designar a un profesional dentro de ese expediente. Nada más. Por lo otro, a ver, a mí en el ejercicio de la profesión me ha tocado eh, tener la oportunidad de ser abogado de un adolescente de 14 años que pidió, 15 años tenía, una cuota alimentaria contra su papá. ¿Sí? Y bueno, más allá de la a ver, de la forma que se utilizó en ese momento para llevar adelante el proceso en el juzgado en donde recayó el expediente, la presentación fue hecha espontáneamente por ese niño, por ese adolescente, pidiendo la fijación de una cuota alimentaria. Es decir, yo consideraba de que estaban dadas las condiciones y el tribunal lo consideró también de que estaban dadas las condiciones para que él tenga su propio abogado e inicie su propio juicio contra su padre. Entonces, a ver, insisto, habría, y hablo en potencial, que analizar la edad de ese niño y si realmente comprende el alcance de la determinación de la designación de un abogado que lo represente. Hay un fallo, me parece que es del año 2017, de un colegiado de acá de Rosario, en donde una magistrada, en una situación de medida excepcional o de guarda directa, eh, pidió la intervención de el área de salud mental del hospital para ver si ese niño que se representaba por sí mismo dentro de un expediente eh, entendía el alcance de esa designación. Me- A ver, no está mal, pero insisto, habría que analizar el caso puntual. En la generalidad, hablando en la generalidad, es muy complejo el tema. Bien. La participación del abogado del niño en el marco de la ley de identidad de género. Ujú. ¿Qué apreciaciones podríamos hacer al respecto sobre la A ver, obligatoriedad? yo considero de que nuestro país tiene leyes que son, desde mi punto de vista, son leyes totalmente innovativas continentalmente y mundialmente. La participación de un abogado del niño en un expediente eh, de identidad de género, a ver, habría que analizar o partir de la premisa, vuelvo a lo anterior, respecto de la generalidad. Vamos a suponer de que ese niño o ese adolescente se presentó dentro del expediente con su propio abogado y que ese propio abogado es el que está llevando adelante el pedido expreso. Si ese propio abogado llevó adelante ese pedido, bueno, listo, perfecto. Tiene su abogado de confianza que, que lo está representando. Ahora bien, si eso se genera dentro de un conflicto planteado entre ese adolescente con sus progenitores, la designación del abogado del niño es fundamental. Bien, la doctora Fabiola Piemonte consigna lo siguiente.
¿Se podría entender entonces que la sanción de la Ley 13.923, con el presupuesto de participación obligatoria del abogado del niño en las medidas de protección excepcional, acarrea una especie de derogación tácita de lo establecido en la Ley 12.967 en relación a la designación de tutor especial en el juicio de oposición previsto en el artículo 66 ter como trámite previo a la declaración de adoptabilidad? Desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, claramente. Porque, a ver, partamos de la base de que el 13923 habla de que la intervención del abogado del niño eh, se da desde el mismo inicio de del planteo administrativo. Entonces, la designación de ese abogado del niño eh, echa por tierra la designación de cualquier otro tutor o cualquier otra figura. Bien, en el chat no hay más preguntas ni comentarios. Si alguno de ustedes quiere habilitar sus micrófonos para hacer algún aporte, participar de algún modo, hacer alguna otra pregunta, están habilitados para hacerlo. Bueno, en el chat había con anterioridad comentarios sobre que era muy claro, un gusto haberlos escuchado nuevamente, doctor. Acá apareció otra consulta de la doctora Victoria Obligado. Dice, más allá del abogado del niño y en función de lo dicho, ¿cuál es el fundamento para rechazar las escuchas de los niños en los procesos en los cuales se ve afectado su interés, como por ejemplo la determinación de un cuidado personal? ¿Cómo? Rechazar la Sí, escucha. sé que, digamos, ¿cuál es el fundamento para rechazar las escuchas de los niños en los procesos en los cuales se ve afectado su interés, como por ejemplo la determinación de un cuidado personal? A ver, voy a hablar desde el Tribunal de Venado Tuerto. Nosotros no, a ver, la escucha vuelvo a insistir, la escucha de ese niño o niña adolescente en la sede del tribunal, para nosotros es de vital importancia. Obviamente que esa escucha de ese niño, niña y adolescente tiene que ser analizado con la integralidad de todos los elementos probatorios que hay dentro del expediente. Y sí, obviamente, no se puede, a ver, dejar de lado esa escucha si no hay una justificación para no tomarla en cuenta en su integralidad. Pero sí hay que analizar todo el contexto y todo el conflicto. Ojo que yo hablo a título pura y exclusivamente personal, no, y en función de la visión que uno tiene en el ejercicio, pero obviamente es todo materia opinable, ¿no? Acá hay otra pregunta. ¿Qué capacitación debería recibir un abogado o un abogado para ejercer el rol de abogado del niño? Bueno, tengo entendido que están reglamentando la ley, y me parece de que la reglamentación de la ley me parece que va a echar un poco de claridad respecto a lo que el Estado pretende de los abogados del niño que artesanalmente hemos venido trabajando, y digo, sigo utilizando el presente porque, bueno, siempre le digo a los abogados en Venado Tuerto que yo me sigo considerando abogado de la matrícula, más allá del lugar donde me toca estar. Eh, no nos olvidemos que, eh, a- voy a hablar de Venado. Nosotros, en el Instituto de Derecho de Familia en Venado Tuerto, empezamos a formar abogados del niño conjuntamente con algunas abogadas que hoy siguen estando dentro del instituto, otras que no están más, eh, y empezamos a recabar información de lo que teníamos de distintos lugares y no solamente de lo que se venía armando en el año 2014, eh, respecto de lo que había que entender por abogado del niño.
artesanalmente uno viene trabajando. Me parece de que la formación, digo, insisto, con la reglamentación de la ley 13923, me parece que vamos a tener un poco más de claridad de qué es lo que el Estado pretende de los abogados del niño en cuanto a la formación. Pero eh, para ser abogado del niño me parece que uno tiene que trabajar interdisciplinariamente, ¿sí? Y los abogados del niño que trabajan en Venado Tuerto hacen un trabajo artesanal, como supongo yo que deben ser los abogados del niño que trabajan en Rosario, o trabajan en Rafaela, en Reconquista, en los distintos, en las distintas jurisdicciones. Se hace un trabajo artesanal y se trabaja conjuntamente, eh, y se utiliza todas las herramientas que están a su alcance. Muchas veces uno tiene que entender que el abogado del niño de, de los que menos obtienen colaboración son de los propios progenitores. Entonces, artesanalmente tienen que trabajar con un niño que está atravesando una situación de vulnerabilidad y que necesita tener una voz dentro del expediente. La formación para mí tiene que ser una formación totalmente integral, que abarque cuestiones no solamente jurídicas, sino también sociológicas, psicológicas, pedagógicas, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que eso es también la cuestión de la interdisciplinariedad cuando se utiliza tan livianamente esa palabra para los tribunales de familia. Venado Tuerto cuenta con un asistente social nada más. Y tenemos hoy un promedio de, el único juzgado de familia en el sur de Santa Fe, tenemos un promedio de cerca de 11.000 de 11.000 a 12.000 expedientes activos. Entonces, abarca todo un departamento del sur de Santa Fe y sinceramente, eh, la interdisciplinariedad muchas veces es artesanal del mismo tribunal, buscando recaudo, pidiendo colaboración al colegio, pidiendo colaboración a los profesionales que atienden a cada uno de las partes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el rol del abogado del niño me parece que tiene que, y la formación que necesita ese abogado del niño tiene que ser integrativa y se lo tiene que respetar no solamente dentro del proceso, sino que se lo tiene que respetar al momento de regularle los honorarios profesionales. Bien, ¿alguna intervención más, aporte, pregunta? Yo, Lore, Oscar, ¿Qué ¿me tal? El escuchas? doctor Oscar Davini, sí, te Claudio, escuchamos. Hola, Oscar. ¿cómo andás? Bien. Bueno, algo que hemos hablado alguna vez con Lora, alguna vez con Claudio, esto último que decís, a mí me preocupa siempre, que es la cuestión de, que creo que al abogado del niño se le exige mucho en términos de capacitación y de compromiso y se le ofrece poco en términos de pago de honorario. Y eso es un tema que siempre me preocupa, lo hemos hablado, porque como manera de ejercicio profesional no es muy atractivo desde el punto de vista económico, y eso me parece que termina conspirando. Yo veo que aquí está en el chat la doctora Oliva de Villa Constitución, que también con ella lo hablamos muchas veces. eh, eh, es un tema recurrente, más en el abogado que interviene en las medidas de protección excepcional, porque el modo que tiene de cobrarle al Estado le va a costar un poquito cobrar al Estado. Primero tiene que meter en la regulación de horario en el presupuesto, se la van a pagar, la tiene que aprobar la legislatura y se la meten en el presupuesto del año siguiente. Bueno, eso. ¿Qué te parece si, en cuanto a que si se pudiera establecer algún modo más eficaz de que puedan percibir los honorarios, más allá de que la regulación debe ser justa y equilibrada y de buena calidad, respecto de la efectividad del cobro, ¿sí? Cuanto a la, sí, cuando imponer las costas, yo creo que son los progenitores, estamos de acuerdo en eso, lo que tienen que pagar, pero en el tema de los abogados que intervienen en medida de protección excepcional, la cosa cambia. ¿Qué te parece Yo, que se... Sí, dale, dale, yo, a ver, yo, eh, como bien vos lo decís, lo hemos charlado, y me parece de que cuando desde el Estado se crea una figura, el Estado tiene que brindar la solución. Cuando desde el Estado se le pide a un abogado de la matrícula que ejerza un determinado rol dentro de un determinado proceso,
cuando desde el Estado se le pide o se levantan de diferentes banderas relacionadas fundamentalmente a la protección del niño, niña, adolescente. Y cuando hay políticas públicas direccionadas en ese sentido, no hay que olvidar que ese profesional muchas veces deja de realizar ese trabajo rentado que tiene todos los días en su estudio para empezar o para abocarse a una problemática que le es totalmente ajena, que le cae como consecuencia de un sorteo, que vamos a decir la verdad, se anotaron, están inscriptos, etcétera, 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 pero tienen que lidiar con determinadas situaciones que en la práctica diaria de la profesión muchas veces no lo tienen que hacer. Me parece que la respuesta tiene que venir del lado del Estado, y el Estado también no tiene que limitar ese trabajo profesional. Que la ley me limite a mí, para mí es fijar un tope en la regulación de los honorarios en medidas excepcionales, en donde, por ejemplo, hay 6 hermanos involucrados, 5 hermanos involucrados, 3 hermanos involucrados, en donde hay una situación de contexto de vulnerabilidad en la que los abogados le han puesto el cuerpo y le han puesto su pasión. Me parece que es, cuanto menos, no tener una real dimensión del trabajo que implica ser abogado del niño. Es el Estado el que tiene que agilizarle, con mecanismos prácticos, la posibilidad de ese cobro de los honorarios en la forma más rápida y más expeditiva posible. Yo no sé cómo va a ser, y esto es una cuestión, yo no sé cómo va a ser el Estado provincial para pagar los honorarios, ¿sí?, de los abogados del niño eh, de los expedientes en Venado Tuerto, porque bueno, el criterio que tiene el juzgado de familia es que se paga al valor ius al momento del efectivo pago. No sé cómo va a hacerlo presupuestariamente, no tengo idea cuál sería o cuál va a ser el mecanismo que va a utilizar para pagar lo que realmente dice la resolución judicial. Pero bueno, insisto un poco en la pregunta de Oscar. Considero que desde el Estado provincial se tiene que activar algún mecanismo especial para que esos abogados del niño puedan cobrar en forma diferenciada y no estar condicionados a un presupuesto. Nosotros estamos regulando todos los honorarios de todos los abogados del niño en todos los expedientes porque tienen que presentarlo antes del 30 de junio. O sea, a ver, me parece que el Estado tendrá que articular en la reglamentación la forma de hacerlo más efectivo y más eficaz a ese pago. Bueno, muchísimas gracias, doctor. De nada. Realmente ha sido una jornada muy interesante, muy valiosa, muy sustanciosa desde el punto de vista conceptual y de las experiencias fundamentalmente que ha compartido con nosotros. Todos los comentarios que hay a lo largo del chat son, digamos, palabras de afecto, felicitaciones, haciendo referencia a la claridad, a lo didáctico, felicitando por traer en una charla del instituto justamente abordar el tema de las medidas excepcionales, que quizás no siempre son aquellos temas que están en primera línea, Exacto. si bien deberían estarlo, porque justamente estábamos hablando de especiales situaciones de vulnerabilidad. Así que en mi persona, agradecidísima por la participación, por la colaboración. También hago extensiva las felicitaciones y el agradecimiento de todas las autoridades del Colegio de Abogados. Y desde ya uno siempre pide un poco más. Te comprometemos para que puedas participar en otra actividad a lo largo del año. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Lorena. Gracias por la invitación. Las veces que haga falta, no hay problema. Quedamos a disposición de todos los presentes en el chat para poder evacuar cualquier consulta que tengan vinculadas al tema del abogado del niño a través del mail del instituto.
se pueden contactar al Colegio de Abogados y también invitarlos a las reuniones regulares que tenemos. Toda la información sobre el instituto la pueden encontrar en la página del colegio. Nos vemos en la próxima jornada y gracias por la presencia.